buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Estamos en nuestra edición de día viernes en Nuevas Voces, absolutamente en vivo, viernes 10 de mayo. Ya impresionante, el año ya cabalga, pero absolutamente hacia la mitad, aquí a las 13:06 minutos, absolutamente en vivo. Tengo el honor de compartir este panel en forma presencial con Paz Charpentier. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Particularmente desde mi región, la región del Biobío, pero Así Jorge, es. creo que se te olvidó algo fundamental en este día 10 de mayo. Lo sé, y además que este es el día oficial, el Día de la Madre. Así es. Así que vamos a darle un gran saludo a todas las mamás de Chile, especialmente a la mamá de mis hijos, evidentemente, mi señora, a mi mamá, a mis abuelas también, y obviamente a todas las mamás de Chile que son las grandes luchadoras que sacan el país. Yo creo que si hay algo que existe consenso transversal en este país es que el Día de la Madre es uno de los días más relevantes en nuestro país. Así que yo también quiero mandarle un saludo a mi mamá. Exacto. A mi abuela, que ya no está, y a otras tantas mujeres que son mamás y que hacen diariamente su mejor esfuerzo para sacar a sus niños adelante. Y que muchos las vamos a celebrar también el día domingo. Sí. Y también nos acompaña, me imagino que a querer mandar saludos también, el senador por la región metropolitana, don Luciano Cruzcoque. Muchas gracias por estar aquí presencial en los estudios centrales de Radio Agricultura. Encantado de verlo, encantado de tener a Paz presencialmente, además que ya viene más presencialmente. Imagínate. Por eso que en el Biobío están pasando cosas que la Paz se va y quedan. Oye, pero es que algún desastre en es Biobío. real. Bueno. Efectivamente me ha tocado las noticias más relevantes de mi región en el último tiempo estando acá. Como por ejemplo la visita descarada de Michelle Bachelet el día de ayer. Por ejemplo. Mira, bueno, a ver, tú que comentar de Biobío y sí, saludar a mi mamá, efectivamente, por su paciencia. La que he tenido yo también con él, pero madre hay una sola, como decía el chiste de Donoto. Así que saludo a todas las madres, efectivamente. Hay una publicación muy buena, me reuní el otro día con Cristian Stewart de Idea País, que recoge un poco lo que Gonzalo Vial había señalado en algún momento respecto del impuesto que significa finalmente a las mujeres y a las madres los hogares monoparentales, que generalmente están regidos por madre, y los efectos que eso también tiene en la conformación social, en la caída, en la pobreza, en las incidencias en drogas, en alcohol. Yo creo que es bastante bueno verlo si tienen posibilidad de acercarse a ese texto, no solo a los textos de Gonzalo Vial, por supuesto, que siempre levantó este problema como uno de los problemas sociales más relevantes, además de la caída de la tasa de natalidad y del fenómeno también de la familia, respecto de los incentivos que se ponen a las familias como unidad natural, como unidad básica y principal de la sociedad, y respecto también del poco esfuerzo que hacemos también en Chile por considerar, por ejemplo, a la familia como una unidad tributaria, por ejemplo, y darle algunos beneficios en términos de cómo tributan las madres, cómo tributa la familia en general, porque acá se habla a veces de los sueldos mínimos, de los sueldos dignos, de las familias de clase media, y con ingresos que oscilan, por ejemplo, entre 600 y 1,5 millones de pesos, pero no se considera eventualmente que esas familias tienen 3 hijos o tienen 2 hijos, o son personas que eventualmente no tienen necesariamente una familia nuclear con hijos constituida, ya sean propios o adoptados, o distintos tipos de familias. Esto es una conversación que tiene varias ramificaciones, pero esta idea de la madre, que uno no sabe bien si decir que se conmemora o se felicita, yo lo celebro con flores y chocolate. Así que felicidades a mi madre en particular, a mis abuelas, a todas las madres, a mi señora también, que está en Buenos Aires en este momento, también porque la verdad que son la locomotora que empuja al país. Así es. Y hay políticas que funcionan. En Hungría, con Paz Charpentier tuvimos la suerte de estar hace unas semanas atrás en un seminario con algunos amigos de Hungría que nos contaban que en políticas pro familia, por ejemplo, disminuyendo la tributación de las mujeres que tenían hijos, habían logrado revertir por primera vez en muchos años, y el único país que lo ha logrado en Europa, disminuir, ¿cierto?,
¿cierto?, la baja en la tasa de natalidad. Entonces, el invierno demográfico. El invierno demográfico. Son cosas que se pueden hacer, digamos. Pero no solo eso, piensa tú también que en general cuando se produce el entre comillas, abandono de familia, que generalmente es por parte del hombre, el hombre en general el que abandona, deja ausente, etcétera, y luego no paga, y por eso que cuesta tanto, y en algún minuto con los nefastos retiros que nosotros tuvimos, hubo ciertas cosas que yo creo que fueron positivas, que fue también obligar a aquella persona que tenía algún ahorro previsional a poder compensar aquella deuda previsional que tenía con la madre, con la familia. Es esa familia, la familia nuclear, con la madre a cargo de los hijos. La madre difícilmente, o menos, o muy ocasionalmente abandona a los hijos, ¿verdad? La que cae en una situación de pobreza inmediatamente, ¿verdad? Entonces, creo que va a haber que pensar en la idea de que pensar en políticas pro familia, en términos tributarios, en términos económicos, en términos de incentivo, no solamente fundamental, sino que también no es verlo solo desde una mirada conservadora, sino de una mirada de los bienes sociales que nosotros queremos resguardar, ¿verdad? Porque no es una mirada moral exclusivamente, no es una mirada conservadora. Hay familias, hay distintos tipos de familias, y creo que ese elemento, yo creo que ha estado siempre muy ausente de las políticas generales en términos de subsidios e incentivos económicos que existen. Yo quiero agregar un tema que por lo menos para mí es un tema fascinante, que vinculemos obviamente de manera tan natural y espontánea a las mujeres con la familia, y lo que tú señalabas, Jorge, es clave. Es decir, en este gobierno feminista, en donde se supone que se debía proteger a las mujeres, otorgar más beneficios a las mujeres, para que se pudieran desarrollar en cada uno de los aspectos de su vida en plenitud, en la mayor plenitud posible. Bueno, es un gobierno que se ha preocupado de las caletas con perspectiva de género, pero no se ha preocupado de que las mujeres caminemos más tranquilas por la calle. No se han implementado medidas tendentes al fortalecimiento de la familia, como la que tú señalabas, que a mí me parece súper importante y abordable y popular y llamativo, que, por ejemplo, se aspire a revertir el invierno demográfico a través de la disminución del impuesto a la renta que pagan las mujeres sobre cierta cantidad de hijos. Y eso... O la tributación familiar. O la incidencia que tiene, ponte tú, en pensiones también. Sí, claro. Porque el invierno demográfico invierte la pirámide a mí lo que me preocupa, a más gente dependiendo del Estado que la que puede trabajar. Y esto uno no lo vincula naturalmente, pero por ejemplo con la inmigración ilegal. La inmigración ilegal en Chile de manera masiva a través de nuestras fronteras porosas ha logrado atenuar el invierno demográfico en Chile, pero no con ocasión de las madres chilenas que cada vez tienen menos hijos, o de las inmigrantes de carácter y en una legal. Informalidad también brutal. Y en una informalidad. Que esto también es, pues lo hemos visto mucho también en la reforma de pensiones. Esa informalidad, finalmente, por más que atenúe ciertos efectos, como lo estás mencionando tú, al final no es gente que entra al sistema. Entonces tampoco coopera con el sistema. ¿Te fijas? Y sí recibe las prestaciones. Por ejemplo, en salud, inmediatamente, aunque esté legal, los servicios sociales tienen que estar obligados también a y eso va generando situaciones complejas también. Hay un tema que no alcanzamos a conversar el día de ayer, porque ya nos dedicamos a Jueves de Historia con Alejandro San Francisco, y surgió también a propósito, ¿cierto?, de los temas que fueron noticia en algún minuto y después se van saliendo un poquito, es que esta semana tuvimos un frente de mal tiempo bien terrible, que afectó a muchas personas en nuestro país y especialmente a aquellos en Valparaíso, lo dijimos acá en Nuevas Voces, que todavía no tenían su vivienda definitiva, o al menos una vivienda provisoria digna, y hubo videos bien brutales, ¿cierto?, de muchas personas que se les llovía la media agua, o que tenían ciertas viviendas todavía incluso con plástico, carpa, y surgió una pregunta. Bueno, ¿qué pasó con lo que prometió el gobierno? Porque la propia ministra de Enlace, la vocera Camila Vallejos, que llegó ahí después de no exenta de polémica, digamos, después de pelearse con la que había sido nominada primero como ministra de Enlace, que era la ministra de Defensa, Maya Fernández, donde surgió la polémica de que la habían nominado a Vallejos porque había una razón electoral, porque muchos dicen que Vallejos o alguna comunista como Carol Cariola podría ir de candidata al Senado justamente por la quinta región, y esta sería una oportunidad para lucir. Bueno, resulta que Camila Vallejos dijo que no los iba a dejar solos, que no los iba a abandonar, que no iban a descansar hasta que todas las personas tuvieran su vivienda. ¿Y qué pasó? Llegó el primer frente de mal tiempo, llegaron las lluvias, llegó el frío, y nos enteramos que Camila Vallejos, además, mutis por el foro, como dicen los actores, se fue calladita hace un mes, dejando el cargo de ministra de Enlace. Lo que hace que surjan las preguntas, primero,
de qué sirve tener un ministro de enlace, y segundo, por qué se fue en silencio sepulcral y nos enteramos cuando quedó este desastre. ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzco? A ver, varias cosas. Primero, lamentar cuando vino esta ola de lluvia, que fue tremendamente fuerte en la quinta región. A mí que me pasó en la quinta región, me tocó estar en la lluvia, y la verdad que apenas se podía circular, porque las lluvias eran de tal intensidad que eran verdaderos baldazos de agua de abajo hacia arriba, prácticamente, una cosa pero realmente fuerte. Y en Viña en particular, las mismas declaraciones de los damnificados, que efectivamente algunos no han recibido, algunos tienen carpas, ¿verdad? Algunos recibieron vivienda y esas viviendas están lloviendo, ¿verdad? Las declaraciones de los damnificados con nylon dan para pensar que ¿qué sucedió? Yo recuerdo el 2010, que a los 2 meses de el terremoto, ¿verdad? Sobre todo afectando la zona de Maule, Biobío, de La Paz, Champletear, acá, se habían repuesto más de 40.000 viviendas en 2 meses. Acá es menor. Los incendios fueron devastadores, pero con 40.000 viviendas de emergencia tú podrías haber llevado adelante una solución mejor. Y la verdad, ¿qué es lo que sucedió? Se produjo una pugna de carácter ahí político. Me imagino que esto debió haber ido al Ministerio de Desarrollo Social, como sucedió también, me acuerdo, en el terremoto. Se creó una unidad especial precisamente de campamentos. Exacto. Para poder precisamente buscar soluciones a través de subsidios de arriendo, a través de viviendas provisorias, efectivamente, para que no solamente capear el invierno, sino que los niños no perdieran también clases. Yo recuerdo que el presidente Piñera nos mandató a todos los que éramos ministros en ese momento a que la actividad seguía, y que la principal tarea era, primero, viviendas de emergencia para salvar el invierno, y segundo, que los niños no perdieran clases, es decir, que el año escolar comenzaba cuando correspondía. Y lo que estamos viendo acá es que había una ministra de enlace, que el presidente Boric dijo que contaba con toda su confianza, que subrepticiamente, en secreto, nos enteramos ahora que hace más de un mes que ella dejó ese cargo, un cargo que además le correspondía en derecho supuestamente a Maya Fernández, que era ministra de Defensa, precisamente para también coordinar la ayuda militar, porque acá siempre se dice que no, cómo vamos a recurrir a los militares, que solamente en caso de excepción. Bueno, este era un caso absolutamente excepcional. Se necesitaban también los militares, porque cuando hay tragedia en Chile, los militares y las Fuerzas Armadas en general entran en labor. Sin embargo, como se pensó en algún momento, y hubo declaraciones en su momento de Fidel Espinosa, que había aquí una suerte de casta, ¿verdad? La ministra Fernández se supone que iba a ir de candidata a senadora. Exacto. Por ahí, y entiendo que Carlos Cariola también quiere ir de candidata a senadora. Exacto. Y se nombró una ministra de enlace que no tenía nada que ver, que es la vocera de gobierno. Exacto. ¿Qué tiene que estar la vocera de gobierno de enlace? Y un enlace que consistió sencillamente en decir, mire, no los vamos a dejar atrás, no los vamos a abandonar, declaraciones textuales, ir a tomarse fotos, a lugares que estaban prácticamente devastados pero luego, a la hora de hacer la rendición de resultados, ¿dónde están esos resultados? Y ayer la ministra opta por no decir palabra, por no hablar. Es que está hablando por teléfono, por eso no se pudo. Es que lo que tú quieras, pero yo entiendo la ironía, pero acá es el diputado Brito, que es diputado por la zona, ¿verdad? Viene en tiempo eleccionario, o sea, aquí también no le va a salir tan fácil al gobierno decir, mire, no hemos hecho nada, pero apóyennos, porque hay diputados que tienen que de alguna forma rendirle cuenta a su propio electorado. Y no hacer como Ibáñez, que decía, no, eso lo ve el Ejecutivo, yo no tengo nada que ver. Y claro, no me vean a mí, yo soy el legislativo, por favor. Eso es parte del propio gobierno, del diputado Leo Soto, ¿verdad? Entonces, ahí está la pregunta que la ciudadanía tiene que hacerse. Cuando nosotros elegimos personas que gobiernan, nosotros necesitamos personas que medianamente puedan dar una respuesta eficiente. Yo recuerdo la labor de Rodrigo Pérez Maquena en el Ministerio de Vivienda, de mi colega hoy día senador Felipe Kask, a cargo de los campamentos. Delegado presidencial. Delegado presidencial, precisamente para darle solución a personas que están pasando por un momento trágico de emergencia y que requieren primera prioridad. Acá, al parecer, fueron y abandonaron aquello que dijeron que no iban a abandonar, que no iban a dejar atrás y que no los vamos a dejar solos. Ahora están solos. Paz Charpentier.
Bueno, yo creo que el aprendizaje nuestro debe ser, cada vez que Camila Vallejo afirme algo, entonces usted entienda que le ha notificado lo contrario. Es decir, cuando Camila Vallejo dice no los vamos a abandonar, entonces usted automáticamente siéntase y considérese abandonado, porque eso es básicamente lo que ha sido este gobierno. Es lo que hemos visto. Es lo que hemos visto y lo que hemos constatado. Eso yo creo que es un punto relevante a tener en consideración para que ya dejemos de lado esta cierta inocencia o también expectativas que tenemos respecto a un gobierno que claramente no ha dado el ancho. Segundo, acá mismo en la radio, yo lo señalé varias veces, particularmente por cómo había sido la gestión de la crisis posterior a los incendios que afectaron a mi región justamente un año antes, es decir, entre enero y febrero, principios de febrero del año 2023 en mi región, y que transcurrió justo un año y ocurrieron los incendios en la región de Valparaíso, y a esa misma fecha, bueno, todavía gente viviendo en carpa en mi región, y todos señalamos en esa oportunidad, viene el invierno, las lluvias, los chicos no tienen escuela, digamos, el frío, que la verdad es que ha sido tremendo estos últimos días. O sea, yo en Santiago tengo mucho frío en este momento, y en Concepción más o menos en la misma situación. Y claro, no podíamos esperar algo distinto. Yo además escuché a través de la prensa esto de las dificultades o la no satisfacción del denominado Código Azul. O sea, hubo mucha gente en situación de calle que no tuvo albergues durante los días más complejos, más helados en esta región, y eso es dramático. O sea, estamos arriesgando a muchos ciudadanos chilenos que pueden morir con ocasión del frío, y eso es algo que ha funcionado en ocasiones anteriores, en gobiernos anteriores, con mucha eficiencia, y que no lo hemos visto activado de la manera que corresponde en esta oportunidad. Y por último, yo lo he señalado varias veces, como he conceptualizado la crisis social que tenemos en este momento en Chile en distintos ámbitos, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de en definitiva, recursos económicos, en materia de vivienda, como la crisis social del siglo XXI. Así como a principios del siglo XX tuvimos una crisis social, una cuestión social. La nueva cuestión social. La nueva cuestión social, de migración desde el campo a las ciudades, que produjo, en definitiva, la precarización de la vida, de personas que vivían en CITES, sin viviendas adecuadas, sin iluminación, sin servicios sanitarios, ¿verdad? Con mucha sobrepoblación en las poblaciones, en las casas. Bueno, es un poco lo mismo que estamos viviendo hoy día. Las personas, hay muchas viviendo en CITES, con hacinamiento, con todo lo que eso implica el hacinamiento, abusos sexuales, por ejemplo, muchas veces cuando existe esta situación de hacinamiento. Entonces yo creo que aquí hay una crisis, una cuestión social del siglo XXI que debemos tomarnos muy en serio, y que no se está abordando, estimado Jorge, con el debido sentido de urgencia. El tema de vivienda, particularmente, que es fundamental no solo para la calidad de vida de los ciudadanos, sino porque la vivienda representa el elemento de movilidad social más determinante en la historia vital de una familia. Hoy día tenemos más de 1 millón de viviendas por construir en Chile pendientes. Han aumentado la cantidad de campamentos, y por lo tanto la situación de la región de Valparaíso es particularmente sensible, y no existe sentido de urgencia al respecto. No nos estamos tomando con seriedad este asunto. Y básicamente lo que hace el gobierno en la práctica es apagar día a día los incendios de carácter mediático, pero no ir al fondo del asunto, que es cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos, cómo mejoramos que esas personas que han visto empeorada su calidad de vida en distintos ámbitos, logramos que progresen, logramos que tengan movilidad social, logramos que viven en unas mejores condiciones. Exacto. Con acceso a servicios sanitarios y otros que son vitales. Estamos conversando con Paz Charpentier, el senador Luciano Cruzcoque, en esta edición de día viernes en Nuevas Voces. Vamos a ir a nuestra primera pausa y ya volvemos. Quédese. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con el senador de la región metropolitana, Luciano Cruzcoque, y Paz Charpentier, con una aparición presencial aquí, dejando su región del Biobío, pero estamos muy contentos de tenerla. Y antes de seguir conversando sobre la realidad nacional, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Aquí estábamos comentando que increíble que el presidente de la República ahora aparece en el iPad con una bandera chilena, ¿eh? Ya no está el perro matapaco, sino que está la bandera chilena. Vamos a comentar eso inmediatamente después de saludar a quienes hacen posible este programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. AFP Capital quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés, nos dice AFP Capital.
Acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Y compra el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en tiendarespublica.cl. A propósito de esta polémica, ¿cierto? Del perro matapaco, del presidente Boric diciendo que va a perseguir a los delincuentes como perros, del presidente, ¿cierto?, bajando de la barrera psicológica de los 30 puntos en la última CADEM, que también comentábamos el día de ayer con Alejandro San Francisco y con todos nuestros paneles esta semana. Bueno, mirando desde el día viernes lo que ha sido esta semana, pareciera ser que el presidente acusó recibo de esa disminución de las fuerzas de izquierda que lo apoyaban y trató de fortalecer el flanco interno. Escuchamos a un presidente que habló, ¿cierto?, de que los bancos no tenían que ser tan coñetes, tan apretados, tan amarretes, tan avaros, y tenían que empezar a prestarle plata a la gente, como si simplemente dependiera de la voluntad. Habló y dijo, ¿cierto?, que en su gobierno no iban a restablecerse los tribunales militares para proteger, ¿cierto?, el accionar de los militares cuando están luchando contra el terrorismo y la delincuencia. O sea, se puso del lado de los delincuentes, el presidente, y no del lado de las personas que están sufriendo de la delincuencia y el terrorismo. Dijo, ¿cierto?, y exigió que de una vez por todas se tramitara en la sesión de la Comisión de Trabajo en el Congreso una ley que él considera que es la ley emblemática, ¿cierto?, la ley de pensiones. Y también estuvo durísimo el ministro Elizalde en la comisión mixta de salud que estaba viendo la ley de ISAPRE, porque no podía permitir que le cargaran el mote a este gobierno, ¿cierto?, en este momento de que estaba beneficiando a la ISAPRE, y por lo tanto, si caen una o dos, en realidad da lo mismo, aunque ahí esté el 40% de la población que está en ISAPRE, la verdad que le importa bastante poco la salud de los chilenos. Entonces, pareciera ser que estamos viendo un presidente Boric que está preocupado, ¿cierto?, de que no se le escape el apoyo por la izquierda, y está endureciendo el discurso con los típicos argumentos que son siempre los de izquierda, ¿no? ¿Cómo lo ves, Luciano Cruzcoque? Bueno, creo que, a ver, la semana pasada, lo que llamó la atención respecto de las encuestas del presidente es que, claro, baja del 30% que se había mantenido bastante solidificado, que todo el mundo parece comprender que ese es su mundo, su núcleo más duro. Lo del perro matapaco aparentemente habría hecho lo que en algún minuto sucedió con el presidente Piñera, que es que había gente que le decía, mire, ¿por qué no sacó a los militares a la calle? Cómo entregó la Constitución y perdió adherencia dentro de sus propias huestes. Entonces, claro, eventualmente corresponde a eso, pero también al hecho de que no había sucedido un crimen contra carabineros tan espantoso como que hubo en Cañete. No perdamos también de vista que aquí hubo un asesinato, fue prácticamente una ejecución de 3 carabineros y que fueron quemados posteriormente. Entre paréntesis, entre medio, condena a 23 años de prisión a Yaitul, ¿verdad? La evidencia de que acá hay ciertos grupos que controlan el territorio nuestro, y el hecho de que la seguridad, por más leyes que se puedan implementar, que vienen en general casi todas impulsadas por el Senado, en particular, por el acuerdo que hizo el presidente Coloma, y que el gobierno se ha visto obligado a implementar, pero el gobierno no tiene ninguna credibilidad en materia de seguridad, porque cuando ellos apoyaron, ¿verdad?, todas y cada una de las manifestaciones violentas que terminaron con quemas de iglesias, quemas de comercio, con la quema de estaciones del metro, ¿verdad?, con la validación, con el presidente, hoy día presidente de la República, entonces diputado, gritándole en las calles a carabineros, ¿verdad?, con ellos mismos tocando cacerolas, claro, y marchando, ¿verdad?, con ellos reivindicando los territorios autónomos y el Gualmapu, ¿verdad?, y visitando a terroristas en París, como fue el caso de
Palma Salamanca. La verdad que un gobierno que hoy día, al menos en el caso del presidente, porque uno puede hacer una salvedad incluso con algunos del socialismo democrático que parecen también en realidad darse cuenta, porque gobernaron también en algún momento, de que la libertad y la seguridad son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Tú, ¿qué libertad podrás resguardar si no tienes el mínimo de seguridad para poder salir a la calle y que no te asalten o que no te peguen un balazo o poder ir a dejar a tus hijos al colegio? Entonces, no tiene credibilidad. Entonces, mientras este asunto no se solucione y no haya una acción definitiva, y lo hemos visto también en la discusión precisamente con el retraso enorme de hacer llegar las indicaciones para infraestructura crítica en el Congreso, con el año completo que se ha pasado sin que el gobierno tome una definición respecto de las reglas de uso de la fuerza, su claridad y su efectividad en términos de que sean lo más prístinas posible, porque resulta que hay que tener reglas de uso de la fuerza con perspectiva de género, ¿verdad? O con perspectiva de si las personas son migrantes, o son nacionales, o tienen... en cosas que pasan en un segundo. ¿Qué sucede entonces con esos mandos de Fuerzas Armadas y Carabineros? No van a poner tampoco en riesgo a sus hombres, ¿verdad? Y el gran perjudicado va a seguir siendo el ciudadano a pie. Entonces, todo eso, ¿verdad?, metido en una juguera, al gobierno le está costando hoy día tener este rechazo mayor por parte de la ciudadanía, y hoy día hay partidos que, habiendo apoyado todo esto, se plantean como el gobierno de la seguridad, el partido de la seguridad, ¿verdad? Cuando en estricto rigor incentivaron todo aquello que sucedió con extremada violencia y que el país finalmente terminó rechazando porque se cristalizó en un proyecto político como era aquella constitución fallida que hizo la convención, que prácticamente lo que hacía era darle forma intelectual y texto al estallido social, ¿verdad? Y a toda su faz delictual también, porque la tuvo. Y muchos lo apoyaron, y hoy día muchos dicen, oye, pero el perro matapacos era el signo del negro matapacos, de aquel excluido. Exacto. Y tratan de buscarle una mirada pseudo sociológica interesada, además cuando en estricto rigor lo que se estaba venerando, ¿verdad?, porque era una verdadera iglesia del perro matapaco. Yo quiero recordar un perro matapaco de 2,5 metros que hubo en algún momento hecho con papel maché, ¿verdad? Y que en el fondo era un perro matapacos, que mataba pacos, que mataba a la yuta, a Cab, recordemos, all cops are bastards. Así es. El fenómeno de tratar de inventarle aquello que jamás había hecho Carabineros de Chile, que es por lo demás una de las instituciones más respetadas, si no la más, hoy día en cualquier sondeo de opinión. Entonces eso le está pasando la cuenta al gobierno. Entonces, claro, ¿qué hace Boric? Hoy día dice, me tiro contra las ISAPRES y vamos a terminar votando un proyecto que lo que termina siendo es que no colapse de todo el sistema, pero que es un proyecto que está lejos de aquel que propuso la mutualización, que lo propuso gente de centro izquierda también, no es que lo haya propuesto la derecha. Se tira en contra de los bancos, entonces está tratando de recuperar aquello que no logra recuperar, porque todo el mundo parece entender que él actúa a conveniencia de la circunstancia política y del público al cual le habla. Pat Salpeter, ¿cómo lo ves tú? Mira, recordemos un poco los números de la encuesta Cadem del domingo, que probablemente han variado durante esta semana, o han empeorado tal vez, que tiene que ver con un 70% de aprobación del gobierno del presidente Boric y un 24,5, me parece, 25% de desaprobación. Y yo no puedo dejar de mencionar. Al revés. Un 70% de rechazo, un 24% de aprobación. Perdón, toda la razón. Eso es. Un 70 por perdón. Un poco esquizofrénico. Pero déjame decirlo bien. En la moneda. Claro. Es que lo que pasa es que mi nivel de comprensión de lo que sucede en la izquierda ha mejorado, por eso. Este 70% de desaprobación del gobierno de Boric, claro, y este 24,5% de aprobación del gobierno, a mí no me deja de llamar la atención lo siguiente, que es que de cada 10 chilenos, 2 o casi 3 aprueban la gestión de este gobierno. O sea, ¿qué es lo que están viendo esos 2,5? No. Sí. El que aprueba es el 24, o sea, por 1 de cada 4 lo aprueba el gobierno. No, pues 24%, 2 de cada 10. 2 de cada 10, exacto, fantástico. Sí. 2 de cada 10. Sí, 2 de cada 10 o incluso 3 de cada 10. O sea, es muchísima gente. Bueno, piensas tú que Boric en primera vuelta sacó como el 24%. Entonces, a mí todavía me sigue llamando la atención, porque, o sea, de las personas que van caminando en la calle, usted ve, de cada 10, 2 aprueban la gestión del gobierno, casi 3. Entonces, uno tiene que decir, chuta, hay muchísima gente que aprueba este mal gobierno que llegó al poder por la Revolución de Octubre, por el octubrismo, cuyo símbolo más notable es el famoso perro matapacos. Bueno, y eso se lo mandó a decir hasta Stingo. Así es.
es. Entonces, no hay, yo sé que es tentador decir, oiga, no, la desaprobación del gobierno, pero oigan, hay un porcentaje muy importante de la población que todavía lo apoya. Y a mí eso no deja de llamarme la atención. Ahora, en cuanto a los niveles de desaprobación, yo estoy de acuerdo con Luciano en que todos efectuamos naturalmente o instintivamente una relación directa entre el descuelgue del presidente Boric respecto del famoso perro matapacos y esto que habría afectado directamente el resultado o el porcentaje de desaprobación que el presidente tiene en las encuestas. Pero claro, fue una semana aquella muy compleja. El asesinato de 2 carabineros, ¿verdad? Y la crisis de inseguridad, el famoso perro matapacos entre medio, digamos, fue una semana muy compleja y además hay que sumar que los chilenos efectivamente han visto empeorada su calidad de vida y al mismo tiempo durante esa semana uno dice, bueno, ¿cómo está el clima de la opinión pública? ¿Será que se está descolgando la ultraizquierda que en realidad desde una mirada táctica es bien difícil que se descuelgue a pesar de los dichos del presidente que muchas veces los toleran por una cuestión meramente táctica? ¿Y cuánto esta desaprobación realmente responde a una sensación por parte de los chilenos de una mayor inseguridad, de que en definitiva cada vez sumamos más mártires de carabineros, cada vez sumamos más niños que van a crecer sin sus papás, el asesinato de niños en Chile ha aumentado sustantivamente y eso, ¿por qué lo digo como un cambio en la opinión pública que me parece súper determinante? Es decir, en Chile se condenó a Yaitul. Una cuestión que uno dice, hace 4 años habría sido así realmente, con todo el respeto que me merecen los jueces, con todo el respeto que me merece el fiscal a cargo de la causa, que, o sea, una valentía que hace falta en este país para poder enfrentarse a ese nivel de crimen organizado y terrorismo. Yo lo valoro y lo respeto y admiro profundamente, pero uno dice, esta sentencia habría ocurrido hace 3 años atrás, habría ocurrido hace 4 años, y no solo eso, Jorge, y con esto termino. La sentencia que absuelve a quien por legítima defensa asesina a un delincuente que ingresó a su casa con a balazo, digamos. Exacto. Esa sentencia, pronunciada por un tribunal de la región de Valparaíso, ¿habría sido posible hace 4 años? Entonces, ahí uno ve que el cambio de la opinión pública es bastante relevante, notable, y yo no haría esta relación tan directa entonces que el porcentaje de desaprobación del presidente Boric en realidad responde única y exclusivamente al descuelgue. El porcentaje de aprobación del presidente Boric responde única y exclusivamente al descuelgue de la ultraizquierda, sino que más bien con una opinión generalizada de los chilenos y con un cambio en la opinión pública que uno ve en los medios y que incluso ha permeado al propio Poder Judicial, me parece a mí. Claro, ahí evidentemente este es un gobierno que a las, 2, 3 semanas de que partió tenía más desaprobación que aprobación. Y llamaba la atención que seguían pasando tantas cosas tan graves, ¿cierto?, como las que hemos visto. No olvidemos que hace un año atrás también habíamos sufrido en 2 o 3 semanas que hayan fallecido 2 o 3 carabineros, digamos. Entonces, asesinados. Habían sido asesinados. Y a pesar de que habían pasado todas estas cosas, seguía, ¿cierto?, un piso de 30%, 30%, que pasara lo que pasara. Incluso cuando pasó lo del caso Fundaciones, no bajaba. Lo distinto de esta semana fue que incluso gente de izquierda tuvo que, como Stingo, salir a recordarle al presidente que él no sería presidente si no hubiera sido por el 18 de octubre y por lo que eso significó. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa este domingo, va a seguir evolucionando. Pero otra cosa que también a mí me... Comentémoslo a la vuelta, okay, porque ya me está diciendo aquí mi querida Romy Salinas que tenemos que ir a la última pausa. No se vaya. Ya viene con nosotros la respuesta también del senador Luciano Cruzcoque y Paz Charpentier. Quédese. Regreso en Nuevas Voces, conversando con Luciano Cruzcoque y Paz Charpentier. Nos quedan los últimos minutos del programa y una de las cosas, bueno, está bien que aquí discutamos, que haya debate, es a quién le está hablando el presidente esta semana, qué irá a pasar si se le debilita el flanco izquierdo, y aparecen también algunos que no se olvidan de quizás disputarle ese mundo a Boric o a la coalición de gobierno, porque lo que pasó ayer o anteayer, ya no sé ni qué día fue, pero que se dio a conocer ayer, a mí me parece que no es baladí. O sea, no es casualidad que ayer hayamos visto el nivel de bajeza de un tipo sin escrúpulos, que está dispuesto a todo, que no tiene ningún tipo de código, como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. O sea, cuando dice una frase como la que dijo ayer, refiriéndose al lamentable asesinato
del expresidente Sebastián Piñera, diciendo que los ricos creen que tienen resguardada toda la vida y que tienen resguardada, el futuro y su salud en la medida que junten más plata, pero no se dan cuenta que pueden andar en un helicóptero y después fallecer, diciendo evidentemente una alusión al trágico fallecimiento del presidente Sebastián Piñera, es una bajeza. Es un tipo miserable, tal como lo dijo José Antonio Caz, Evelyn Matei y todas las personas que se han referido a ese tema. Es miserable hacer política con ese lamentable hecho. Y la gran pregunta es, bueno, si alguien como Jadwe lo hace esta semana, cuando estamos viendo la debilidad por la izquierda del gobierno, es porque, bueno, yo creo que sí hay gente que le quiere disputar ese perfil, como lo hizo alguna vez Sharp, como lo hizo alguna vez Mundaca también, el gobernador de la región de Valparaíso, porque hay ahí un sector. O sea, ¿a quién le está hablando Jadwe? Le está hablando al octubrismo que pedía, ¿cierto?, muerte a Piñera, muerte a la yuta, como decía el Luciano Cruzco, que todos los policías son bastardos, el Estado es un Estado opresor. Hay que olvidar que el octubrismo no está muerto, puede estar ahí un poquito calladito, ya no tan vociferante, un poquito sufriendo el frío del invierno, pero no está muerto. Y cuando vea que pueden cambiar la correlación de fuerza, va a volver a surgir con el mismo entusiasmo que lo vimos y generando el mismo daño que lo vimos. Luciano Cruzcoque, ¿cómo lo ves tú? Bueno, no extraña esto yo quiero recordar que Jadwe, cuyo comentario es inhumano, es vil, es ruin, es cobarde, además, porque lo dice respecto a una persona que está, que está muerta. Primero, y segundo, que vivió lo que vivió, y nadie tiene asegurado en esto la vida. Creo que hace una apuesta también muy audaz la de Jadwe. Nadie tiene la vida asegurada, pasan cosas todo el tiempo. Entonces me parece que lo que hace es utilizar cualquier cosa, cualquier medio. Exacto. Que eso es el fin justifica los medios, ¿verdad? Y nosotros hemos visto cómo el Partido Comunista no ceja en ciertos elementos que están condenados por todo el mundo. La dictadura de Cuba, ¿verdad? Una dictadura familiar de más de 60 años, en donde va el Partido Comunista a firmar un pacto con el Partido Comunista de una dictadura, ¿verdad?, condenada en todas partes del mundo. Una dictadura familiar donde sus miembros se han enriquecido, donde hay flagrantes violaciones a los derechos humanos. Y va a hacer un pacto el Partido Comunista con ellos, donde Lautaro Carmona... Por un deber histórico revolucionario, como decía Carmona. Bueno, y Lautaro Carmona señala que a mucha honra. Exacto. Él apoya al régimen de Maduro, de Venezuela. Que para él es una democracia. Y lo mismo con Daniel Ortega. Entonces yo creo que aquí hay que dejar de pensar, acá cuando se defiende tanto que el Partido Comunista es democrático. El Partido Comunista es democrático en la medida que la democracia liberal nuestra le es útil. Exacto. En la medida que no le es útil... y ellos no van a renunciar a aquello en lo que creen y se van a disfrazar, ¿verdad? Como lo ha hecho muchas veces muchos ministros de este gobierno, que dicen, no, pero si este ministro es comunista, pero simpático, pero es liberal, del Partido Comunista Chileno. El Partido Comunista Chileno apoyó todas y cada una de las acciones que ejerció la Unión Soviética detrás de la cortina de hierro en esa debacle que costó más de 150 millones de muertos, ¿verdad? De Neruda. Ni más ni menos. Entonces... creo yo que hay que tener mucho cuidado, porque este es el juego permanente que hace el Partido Comunista, que no es capaz siquiera de tener lealtad con su mismo gobierno, y dice que van a estar con un pie en la calle en la manifestación social y a la vez gobernando. Perdón, no se puede chichichancho, y ese es el problema que tiene el Partido Comunista, un partido que, a juicio mío, juega con la democracia a conveniencia, pero que está en los lindes precisamente de lo dictatorial, como hemos visto con los gobiernos cubanos, venezolanos y tantos otros que ellos, aún en estas circunstancias, continúan apoyando. Pacha Arpentier. Bueno, imagínense que esto es lo que Jadwe exterioriza. Imagínense lo que estará en su mente, porque en general uno baja un par de decibeles cuando dice las cosas, ¿verdad? Las atenúa, las suaviza, trata de generar que sea una comunicación adecuada, y por lo tanto uno hace un esfuerzo para entregar su mensaje. Imagínense realmente lo que está pasando en este momento por la cabeza de Jadwe para haber dicho lo que dijo respecto del presidente Piñera. Ese es el primer punto. En segundo punto, yo creo que tenemos que tratar de que las personas vean. O sea, ¿realmente alguien cree que los que defendían el octubrismo en su momento han dejado de creer en ello?
O sea, yo creo que ahí es cosa de ver los dichos de Stingo, por ejemplo, de ese canal de YouTube. No recuerdo el nombre del programa, algo de los que sobran, una cosa así, que es como el resentimiento envasado a través de un canal de YouTube, es impresionante. Bueno, pero esas personas siguen pensando exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy la opinión pública, de lo que hablábamos antes, sí, en el fondo atenúa o permite que esto de algún modo se mantenga oculto o limitado a ciertas canales de comunicación más, en definitiva, identitarios propios de su sector. Entonces, yo creo que aquí no debemos olvidarlo, tenemos que ser muy conscientes de eso. Y por otro lado, me voy a salir un poco del tema, pero no completamente. Porque fíjense que yo creo que este tipo de relaciones del Partido Comunista o del oficialismo, esta condescendencia, esta comprensión, esta tolerancia que tiene el Partido Comunista y parte del Frente Amplio con las dictaduras vigentes en nuestra región, en América Latina, bueno, constituyen un riesgo para la seguridad nacional. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo al mismo tiempo un partido político relevante dentro del oficialismo, como lo es el Partido Comunista, va a poner todas sus fichas en, por ejemplo, enfrentar la crisis de inmigración ilegal? Si sabemos que la inmigración ilegal permite la subsistencia de estos regímenes desde la perspectiva económica. ¿Por qué? Porque quienes han tenido que huir de Venezuela, o incluso los mismos presos que fueron liberados desde Venezuela, bueno, ingresan a países como los nuestros o a otros de América Latina y el Caribe, producen recursos, roban recursos u otro, y a través de remesa lo que hacen es permitir la subsistencia de estos regímenes, como sucede con Venezuela y como sucede con Cuba. Entonces, ¿cómo un partido político que empatiza con este tipo de regímenes va a enfrentar con decisión y con honestidad y va a tomar las medidas que se requieren para enfrentar la crisis de inmigración ilegal que tenemos, si tiene una complicidad absoluta con este tipo de regímenes, con la subsistencia y sobrevivencia de este tipo de régimen? Entonces hay una contradicción vital que no debemos obviar, que no debemos pasar por alto, y que yo creo que sería bueno que le preguntáramos también a este tipo de partidos políticos, porque bueno, uno dice, bueno, pero si existe más o menos consenso en nuestro país de que tenemos fronteras porosas que hay que resguardar, que hay que transformar en fronteras seguras, ¿por qué razón falta decisión? Si existe más o menos consenso, ¿cierto? O sea, ¿por qué ponen el grito en el cielo cuando uno habla de una valla inteligente, de un muro inteligente que permita controlar? Por eso te digo, por la zanja. O sea, sí es un tema, si aquí se requieren dos tipos de barreras. Después el gobierno está haciendo la misma zanja que ya había hecho Bachelet. Es que por eso te digo, entonces aquí básicamente allí podría estar la razón que explica la indecisión para tomar medidas que son razonables, que son lógicas, que son las que se conocen, que han tenido resultados en otras latitudes. Y bueno, y aquí existe una indecisión que yo creo que se explica por esta empatía que tienen o esta tolerancia con este tipo de regímenes, Jorge. Bueno, ha sido tan interesante la conversación que se nos fue rapidísimo el tiempo, y eso que teníamos 2 panelistas nomás hoy día y quedamos con ganas de conversar más. Quiero agradecerle muchísimo a Paz Charpentín por haber estado con nosotros, al senador Luciano Cruzcoque y a ustedes también por acompañarnos, por darle me gusta en el YouTube. No lo olvide, nos volvemos a reencontrar el próximo lunes a la 1 de la tarde, y quédese en Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Que esté muy bien, que tengan lindo fin de semana y celebren a todas las mamás. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.